Aló. Bien, hermanos, el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a tener un tiempo en la palabra del Señor, un tiempo para reflexionar y que el Señor pueda, seguir trabajando, moldeando nuestras vidas. Le invito a que podamos orar. Señor, hemos cantado esta tremenda canción que habla, Señor, de lo magnífico que eres, lo grande que eres, Señor. Dios, al adorarte, Señor, nos eleva, nos ayuda a darnos cuenta de que tenemos un Dios maravilloso al cual imitar, un Dios maravilloso que nos ha llenado de su presencia. Dios, gracias por estar aquí reunidos, Señor. Gracias porque a pesar de que las circunstancias a veces no son tan buenas, quizás las condiciones climáticas han estado adversas, estamos aquí, Señor, porque queremos adorarte, porque eres nuestra primera necesidad, porque estamos agradecidos, Señor. Gracias, Jesús. Amén. Bien, querido hermano. La predicación, la palabra que traigo hoy, le puse por título Vocación en acción. No es tan relevante el título, pero sí, cierto, quiero mencionarlo. Hoy en día, cierto, se habla de la palabra vocación y en el colegio, ¿cierto? Como soy profesor, veo que en tercero y cuarto medio se da harto énfasis a esto, ¿cierto? Harto énfasis a qué vocación tiene cada uno. Y claro, igual pasa mucho, sobre todo en Chile culturalmente, que después de que uno sale de cuarto medio, se espera que uno tenga claro lo que quiere hacer el resto de su vida. Y la verdad es que son pocas las personas que, ¿cierto?, en esa época, o con 18 años, tienen esa madurez, ¿cierto? He podido ver, ¿cierto?, y conocer que en otros países, ¿cierto?, se hace diferente. Después de la enseñanza media, ¿cierto?, hay un tiempo para trabajar, para conocer, para poder madurar y tener, ¿cierto?, tomar una decisión vocacional de lo que vamos a hacer el resto de nuestra vida un poco más maduros. Bueno, pero esta palabra, ¿cierto?, todos la conocemos y sabemos que se refiere, ¿cierto?, a lo que nos gustaría o lo que queremos hacer profesionalmente. Pero esta palabra partió siendo una palabra religiosa. De hecho, la misma palabra vocación tiene que ver con un llamado. Originalmente, etimológicamente del latín, tiene que ver con un llamado interno que siente cada ser humano. Entonces, cuando por muchos siglos se usó en contexto religioso y se usaba para decir, por ejemplo, la vocación para ser, no sé, sacerdote, la vocación para ser pastor, o la vocación para ser, ¿cierto? Si nos vamos más atrás, me refiero, ¿cierto?, cuando esta palabra se usaba casi exclusivamente para esto, no sé, para ser monja, qué sé yo, un llamado de Dios, un llamado y ¿cierto?, ante el cual uno tiene que responder. Dios, ¿qué quieres que haga de mi vida? Entonces se presuponía que tras este llamado que cada uno de nosotros siente, ¿cierto?, y experimenta, Dios provee de los dones necesarios para llevarlo a cabo. Bueno, lamentablemente, esta palabra se ha secularizado mucho y hoy casi que se habla solamente en términos de qué carrera quiero escoger. Pero yo creo, hermanos, que esta palabra sigue siendo tan relevante y también tan importante para nosotros como cristianos,
en el sentido de que realmente hay un llamado de Dios para cada uno de nosotros. Dios nos ha salvado, Dios nos ha santificado, esperamos su venida, pero mientras tanto, ¿qué? Dios te ha llamado, hermano. Dios te está llamando y en la Biblia podemos ver dentro de este llamado del Señor una vocación generalizada para todos, como por ejemplo predicar el Evangelio, vivir en santidad, pero también un llamado específico para cada uno de nosotros de parte de Dios para realizar algo específico. Y esta palabra la podríamos usar, ¿cierto? Y en nuestros círculos cristianos evangélicos la usamos muy correctamente para hablar del llamado, por ejemplo, para ser pastor, un llamado para ir a misiones. Y cuando hemos hablado del Congreso, sentimos que como que un poco la generación actual de juventud está como lejos de ese llamado. Son pocos los que sueñan con servir a Dios. Están pensando quizás en tener alguna carrera. Pero ahora quiero dedicarme, hermanos, en el día de hoy, a este llamado que tiene cada miembro de la iglesia de parte de Dios. Y que ese llamado contempla también su vida de trabajo, de oficio, su profesión. Vaya conmigo, hermano, a 1 Corintios 3. Vamos a leer el versículo 17. Todo este capítulo 3 es realmente tan importante lo que Pablo nos enseña. Hay algunas Biblias que tienen ahí un subtítulo que dice la vida antigua y la nueva. Y nos habla, ¿cierto?, de cómo tenemos que dejar atrás muchas cosas de la vida antigua y adquirir, ¿cierto?, esta nueva vida dada por Dios. Mire lo que dice el 3:17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, y dando gracias a Dios Padre por medio de Él. ¿Qué dice acá? ¿Qué tengo que hacer en el nombre de Jesús? Mi trabajo como profesor de escuela dominical, mi trabajo como portero de la iglesia, mi trabajo como líder de jóvenes. ¿Qué tengo que hacer en el nombre de Jesús, hermano? ¿Qué decía la palabra? A ver si alguno me ayuda. Todo y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo en el nombre del Señor. Miren, una vez me pasó, les voy a comentar una pequeña anécdota que no tiene quizás aparentemente nada de espiritual, pero fue tan loco lo que me pasó. Una vez fui a comprar a una tienda instrumentos musicales y hice algo incorrecto. Una tienda que queda en la calle que se llama San Francisco, creo. Bueno, ¿y qué hice? Estacioné el vehículo porque iba muy apurado en la vereda, ¿ya? Y la vereda es muy pequeña. Entonces, bueno, eso partí haciendo algo incorrecto. Iba a entrar a comprar algo y salir. Partí mal. La cosa es que cuando salgo me doy cuenta de que tenía las llaves adentro y el auto cerrado. ¡Guau! ¿Qué hago? Me empecé a desesperar. Pasaron unos carabineros y yo dije, no. Y menos mal que no me pescaron. Me urgí mucho. ¿Y qué empecé a hacer? Empecé a tratar de abrir yo el auto, tratando de meterle algunas cositas ahí. Nada. Cada vez me sentía peor, más urgido, porque igual tenía poco tiempo.
deambulé, llamé a mi hermano para ver si me podía auxiliar, estaba muy lejos para hacerlo, y ya estaba desesperado. ¿Y saben lo que se me ocurre? ¿Y si oro? Miren, lamentablemente, mi último plan fue orar. Cuando ya se me habían acabado todas las alternativas, oré. Y le dije: Señor, no tengo idea cómo abrir este auto. Ayúdame. No sé si tenía que volver al trabajo o algo, pero... Y más encima estaba ultra mal estacionado. Señor, ayúdame. Bueno, termino de orar y veo al frente un restaurante chino, creo que era. Como que sentí la idea de entrar ahí. Y dije: ¿saben qué? Le pregunté a alguien que no era chino, ¿cierto? Porque ir con un chino era mala idea. Entonces le pregunté a alguien, ¿cierto? Que me di cuenta que podía hablar español, y le dije: ¿sabe qué? Tengo este problema. Ah, ya, me dijo. Entró, sacó un fierro, en 3 segundos estaba el auto abierto. Y todo lo que hagáis, hacedlo en el nombre del Señor. Todo lo que hagamos, hermano, tenemos que involucrar al Señor en nuestra vida. Vayamos ahora a otro versículo. Es del mismo capítulo. Vamos a leer el 22 y el 24. Versículos 22 y 24. Dice 22 al 24. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. ¿Qué dice nuevamente acá? Pero... Sí, perdón, hermano. Ha sido todo el rato Colosenses. Con razón que yo les decía: ¿y qué dice el texto? Y nadie me pescaba. Perdón, hermano. Colosenses, gracias, Pastor Pablo. Parto de nuevo, ¿no? No. Ya. Entonces, lo importante del versículo anterior era todo, y aquí dice lo mismo. Mire lo que dice el versículo 23 de primera... Perdón, ahora voy de nuevo. Colosenses, deje buscar, Colosenses 3, versículo 23. Perdón, hermano. Colosenses 3. Lo que pasa es que los versículos que vamos a leer después están en 1 Corintios. Perdón, hermano. Colosenses 3, versículo 23. No me pesquen nada, ustedes ya saben qué versículo es. Dice así: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Miren, lo grandioso y difícil de este versículo es que el contexto es nuestra vida laboral. Ese es el contexto. Si usted lo lee, es nuestra vida laboral. ¿Y sabe qué? Dice: todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. ¿Sabe qué? Aquí, hacerlo de corazón, hay una mejor traducción para eso. Si usted lee la NBI, dice: hacedlo de buena gana. ¿Le gustó eso? ¿Hacer su trabajo, su pega de buena gana? Yo soy profesor y me encanta hacer clase, pero me carga planificar. Me carga hacer el trabajo administrativo. Y el Señor me pide que lo haga de buena gana. Todo lo que hagáis, ¿cierto? Hacedlo de buena gana. ¿Y qué dice? Como para el Señor y no para los hombres. Es sabido, de hecho hay algunos estudios sociológicos que dicen que parte de la prosperidad de los países protestantes tiene que ver con estos versículos. ¿Por qué? Porque el protestantismo dijo:
sacerdocio universal de los creyentes, todos servimos a Dios y todo lo que hacemos es para la gloria de Dios, como vamos a leerlo después. Entonces, Martín Lutero, lo leí en un libro hace algunos años atrás, había una frase que él decía que el panadero sirve a Dios haciendo pan y el predicador sirve a Dios predicando. O sea, muchas veces vemos que servir a Dios es solamente, por ejemplo, lo que estoy haciendo yo, predicar. Pero él decía, el panadero sirve a Dios haciendo pan. Entonces, como diciéndole quizá en términos coloquiales, todo es cancha y lo que yo haga, ¿cierto?, es para Dios. Yo lo quiero hacer bien, porque yo amo al Señor, porque estoy agradecido al Señor. Entonces, no es como ya voy a mi pega porque tengo que obtener dinero, porque tengo que alimentar a mi familia y hago este aburrido trabajo por eso. Pero si empiezo a pensar de que todo lo que yo haga es para la gloria de Dios, ya sea que yo barra una calle, haga pan, enseñe en un colegio, lo que sea, ¿qué sucede? Que han dicho estos estudios sociológicos que cambió el paradigma de las personas. Y el que barría lo empezó a hacer perfectamente porque era para Dios. Y así estas sociedades protestantes empezaron a prosperar. Vean los países protestantes del mundo, la gran mayoría son ricos. Entonces, hay algunos que han dicho que parte de esa prosperidad ha sido este cambio de hacer todo para Dios. Y dice, como para el Señor y no para los hombres. ¿Qué pasa en los trabajos? Si no está el jefe, estamos viendo memes, estamos, ¿cierto?, viendo redes sociales, y pasa el jefe, estoy planificando, ¿cierto? Entonces, ¿qué dice acá? Que tenemos que hacer todo para el ojo humano, como para el Señor, como para el Señor. El otro versículo, ahora sí espero que sea Corintios. Ya, sí. Primera de Corintios 10, 31. Primera de Corintios 10, 31. El contexto de este capítulo es, bueno, aquí, ¿cierto?, dice amonestaciones contra la idolatría. Hay varias cosas, ¿cierto?, interesantes, pero aquí hay un remate espectacular. Entonces, 1 Corintios 10, 31 dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Sabe qué, hermano? Por mucho tiempo hubo una idea de los griegos que se llamaba gnosticismo, no el agnosticismo, sino que el gnosticismo, que tenía una fuerte creencia dualista. Por ejemplo, de que el cuerpo era malo y el espíritu era bueno. Y parte de esas ideas se metieron en el cristianismo, aunque no son realmente de la palabra y del cristianismo. Y esas ideas dualistas, ¿cierto? Otra idea dualista, por ejemplo, que el bien y el mal son iguales, eso está muy presente en nuestra cultura, el yin y el yang, que el bien y el mal son fuerzas iguales, pero ¿cierto?, quizás en fuerza, pero opuestas. Y sabemos que Dios enseña que Dios es soberano y el diablo es, ¿cierto?, un ángel caído. Entonces, en muchas, y en realidad la Biblia no es dualista, pero lamentablemente hay una idea dualista que se ha metido en nosotros y que probablemente todos la hemos vivido, me incluyo. Y es la idea de decir, mi trabajo secular y mi vida de iglesia. O sea, tengo mi vida de iglesia, de evangélico, donde quizás me perifollo un poquito el fin de semana, voy a la iglesia,
¿cierto? Hago lo que hay que hacer en la iglesia, cantar, adorar, servir. Y en la semana tengo un trabajo secular, fuera, ¿cierto?, de la iglesia, y que puede ser que algunos incluso vivan esa vida secular con otros códigos. Dentro del mundo pentecostal hay una fuerza desproporcionada que gira en torno al culto. El culto es tan importante, pero todo el resto de semana yo hago como puedo las cosas y con los códigos que se me ocurran. Entonces en la iglesia tengo, ¿cierto?, me comporto de cierta manera, o en la iglesia voy, sirvo al Señor, esa es mi vida con Dios. Y el resto hago las cosas a mi pinta, ¿cierto? O peor, bajo los cánones del mundo. Otra idea, entonces, ¿qué es lo que esta idea dualista se viene abajo con los versículos que hemos leído? Totalmente, porque aquí dice que todo lo que hagamos tenemos que hacerlo para el Señor, que todo lo que hacemos es para la gloria de Dios y tenemos que hacerlo de buena gana. Habla, Señor. Y otra idea que quiero resaltar es la siguiente. Algunos creen que desde... ¿Aló? Parece que se está yendo. ¿Aló? Se puso rojo. Así que por si se acaba, ¿cierto?, la batería, para usar el de acá. ¿Aló? Otra idea entonces es que se implantó en la sociedad, y esto sí que está muy fuerte. Afuera es una máxima, pero acá adentro puede ser que también lo sea, lamentablemente. Y es esta. Esta idea nació en el iluminismo y hacía una diferenciación entre los hechos y los valores. La idea era esta: los hechos objetivos comprobados por la ciencia, todo eso sí puede estar en el orden público. Eso sí puede estar en la Cámara de Diputados, eso sí puede estar en las escuelas, eso sí puede estar en los trabajos. Pero los valores tienen que quedar en la esfera privada. Tu religión, en la esfera privada. Tus ideas, en la esfera privada. Y eso hoy en día es muy, muy habitual. Hoy en día ha habido un gran movimiento de ideas en internet por lo que pasó en el inicio de la Copa América. ¿Qué pasó? Alguien habló de Dios en el inicio de la Copa América y muchos, incluso hasta cristianos, están diciendo no era el lugar para hacerlo. O muchos dicen eso pertenece a la esfera privada tuya, no lo metas acá. Entonces está muy metida esta idea. ¿Y qué pasa? Muchos cristianos viven de esa manera. Su fe solamente relegada a su vida privada. Su fe solo relegada a su vida quizás familiar y de domingos. Pero ¿qué pasa todo el resto de la semana? ¿Qué pasa con su fe? No, eso es algo personal. Por lo mismo, no traigo esos valores acá, ni menos hablaría de Cristo. Eso es algo personal. Y puede estar todo eso teñido de miedo, de timidez. Bueno, hermano, déjeme decirle que eso es una falacia tremenda, porque los diputados y senadores que no son cristianos no dejan afuera ni sus religiones, ni sus valores, ni sus creencias. Llevan a todos lados sus cosmovisiones, su forma de mirar el mundo, sus valores religiosos, aunque no quieran aceptarlo. Por ejemplo, su manera materialista de ver el mundo, de que no existe Dios, eso es una visión, ¿cierto?, religiosa, o el hecho ¿cierto?, es imponer una forma que ni siquiera representa el pluralismo de la sociedad. Entonces, hermanos, no podemos vivir de esa manera, dejando nuestra fe solo a nuestra vida privada. Hermano, ¿qué teníamos que hacer para la gloria de Dios? Todo. ¿Habrán vivido así la iglesia primitiva? ¿Su fe solo para su vida privada?
Por supuesto que no. Entonces, querido hermano, el cristianismo no debiese ser solo una forma de obtener paz y fortaleza espiritual, sino una forma comprensiva de la realidad que impregna todo lo que hacemos. ¿Aló? El cristianismo es más que un conjunto de creencias sobre cómo obtener mi salvación individual. Tiene que afectar toda mi vida. El cristianismo tiene que afectar mis decisiones. El evangelio y el hecho de tener al Espíritu Santo en mi vida tiene que afectar mis decisiones diarias en mi hogar, en mis decisiones diarias en mi trabajo. Porque si no, hemos caído en esta idea del mundo de que mi fe es solo para mi vida privada. Bien. Avanzando en algunas ideas que quiero transmitirle, hermano, porque este tema es solamente una introducción. Quizás el Señor nos da la oportunidad para ampliarlo en algún otro momento. Por ejemplo, la teología de la creación nos dice lo siguiente: que Dios creó todas las cosas, pero que no solamente las creó, como algunos piensan, le echó cuerda y se fue. Algunos dicen, sí, algunos dicen, sí, yo soy deísta porque obviamente esto lo creó alguien. En un cerebro, el ojo humano, la distancia del sol con la tierra, es obvio que no es azar. Pero como que ahora a Dios no lo vemos. Entonces Dios le puso cuerda y se fue. Bueno, la Biblia dice que Dios no solo creó todo lo que vemos, sino que la sustenta. Dios sustenta su creación. Dios hace que vengan las lluvias. Leí un meme que decía, que vengan las lluvias, no hace falta, ¿cierto? Y después de una hora, no está destruyendo la lluvia. Una hora de lluvia, hermano, y ya queda la embarrada en Santiago. Bueno, pero Dios manda la lluvia, Dios manda, ¿cierto?, los cultivos. Y saben que algo que me encantaba transmitir en esto cuando estaba en Julio Dávila, era que ahí la mayoría de los hermanos trabajan en la feria, la gran mayoría. Y una vez dije esto y un hermano como que abrió los ojos muy grandes, porque probablemente le pasaba lo que a mucha gente le pasa en sus trabajos. Les dije, Dios sustenta su creación, enviando, por ejemplo, las frutas, las cosas que comemos. Entonces, en esta cadena de Dios sustentando la creación, necesita de gente que tome esos frutos y los distribuya para la población. Y le dije, ahí está usted, hermano, siendo usado por Dios para sustentar a la creación. Entonces, es diferente levantarse un día diciendo, tengo que ir a La Vega temprano, qué lata, tengo que ir ya para hacerme unos pesos, a ver cómo me va hoy día, o levantarme, orar al Señor y decir gracias por este día y gracias porque hoy voy a ser usado por ti en el sustento que tú haces de la creación. Es otra cosa. ¿Y sabe qué? Este es un ejemplo, pero se replica para el ingeniero, para el profesor, para todo, hermano, para todo. Entonces, está mal cuando los cristianos solo buscamos un trabajo para obtener más dinero. Porque el trabajo tiene un poder de dignidad mayor que ese, que debe ser para la gloria de Dios, para servir a otros. Quiero hablar un poquito sobre algunas aristas que nos ayudan a ver cómo ver nuestro trabajo, nuestra vocación en acción. Y quiero pasar así de pincelada en lo que es una cosmovisión cristiana. Esto realmente es muy importante, tener que estar toda nuestra vida impregnada de esto para la toma de decisiones diarias, para ver cómo el Señor nos puede usar en el lugar que cada uno está. En esta cosmovisión cristiana del mundo, quiero decir algunas cosas. Por ejemplo,
que el ser humano es imagen de Dios. Todo ser humano es imagen de Dios. Yo me acuerdo, y si pensamos en esto, que todo ser humano es imagen de Dios y que todo ser humano ha sido creado por Dios y por todo ser humano Jesucristo murió, eso, querido hermano, hace que cada ser humano tenga un valor altísimo. Desde cualquiera, alguien que nos cae mal, desde quizás alguien que miramos con poco valor, alguien en situación de calle o algún presidente, todos los seres humanos tenemos el mismo valor ante Dios. Es como cuando una vez vi una parte donde vendían guitarras y había una guitarra que no se veía tan espectacular, pero costaba mucho más que las demás. Yo dije, ¿por qué cuesta tan cara? La dio vuelta y atrás tenía la firma de uno de los grandes guitarristas del mundo, creo que era Joe Satriani en esa época, pero era un guitarrista famoso. Entonces, eso la hacía más valiosa que todas las demás. Entonces, ¿por qué el ser humano es más valioso que un elefante? Porque el ser humano tiene la firma de Dios. El ser humano está hecho a la imagen y semejanza de Dios. Por eso hay un abismo entre los animales y los seres humanos. Aunque hoy en día se está como borrando eso, ¿cierto? Vemos que algunos perritos viven mejor que uno, ¿cierto? Entonces, pero ese abismo es escritural. Entonces, les pongo un ejemplo. Me acuerdo siempre, una vez mi papá cayó tuvo un aneurisma, mi padre. Y le hicieron un hoyo aquí, feo, con una cosa para drenar, un hoyo en la cabeza. Entonces, me acuerdo que lo llevaron de un lugar a otro. ¿Y qué pasó? Que yo iba al lado de él, en la camilla, mientras las enfermeras lo llevaban, y las enfermeras iban conversando de las vacaciones, de la vida. Ya, está bien. Pero el piso era irregular. Y mientras llevaban a mi papá por ese piso, mi papá iba... Se movía el piso y mi papá con unos dolores tremendos por tener un forado aquí en la cabeza. En ese momento no pensé nada muy cristiano con respecto a esas enfermeras. Pero yo... Después sacando conclusión, un enfermero que es cristiano, que sabe que sabe a otra persona, no solamente podría ser su papá, sino que es imagen de Dios. Jesucristo murió por él, tiene un valor altísimo, ¿debería tratarlo así? No. Entonces, ¿cómo tratamos con la gente que lidiamos? ¿Cómo usted trata a la persona que lo llama del call center para ofrecerle un plan? ¿Cómo lo trata usted? Es un ser humano a la imagen de Dios, que está haciendo su trabajo. Así que me acuerdo también, tan tristemente, cuando llevaba poco tiempo trabajando de profesor, me acuerdo que un niño, yo estaba en el patio y un niño salió corriendo diciendo esto: no quiero seguir viviendo, gritando así, pero con una pena lo gritó. Ya, pues yo lo escucharon varios profes. La cosa es que entré a la sala de profes y los profes todos matados la risa por escucharlo decir eso. Matados, muertos de la risa por lo que él dijo. Y ahí yo me di cuenta de que como profesores, después de cierto tiempo, podemos llegar a tener una insensibilidad con nuestros estudiantes, con sus vivencias, con ellos como seres humanos. Y eso pasa en todo ámbito, hermano. Entonces, como visión cristiana, todos creados a la imagen de Dios. Otra idea de la cosmovisión cristiana: caída y pecado. La Biblia nos dice que todo ha sido infectado por el pecado, que es evidente de que este mundo no está bien. Vino el maligno, Satanás, tentó a los primeros, ellos cayeron y todo fue caído bajo maldición. Es evidente. Por eso la cosmovisión cristiana es tan rica, porque explica tan bien el universo. Entonces, yo en el trabajo me puedo encontrar con tanta corrupción de la mayor índole. Hay un versículo que no lo anoté, pero que dice que el ser humano tiene una inteligencia pero tremenda para hacer el mal.
Yo veo cómo ahora los chicos copian en las pruebas. Son pero tan inteligentes para saber cómo copiar y no para estudiar. Entonces, el ser humano está corrompido. Y eso está en toda esfera. Entonces, cuando yo llego a mi trabajo, tengo que analizar y decir, Señor, ¿qué tipo de corrupción hay acá en las cuales yo no debo caer? Por ejemplo, yo les decía a los hermanos de Julio Dávila, he sabido que en las ferias adulteran las pesas. Usted es cristiano, así que no lo puede hacer. Entonces, pero ¿saben qué es lo paradójico de esta cosmovisión cristiana? Que de repente yo puedo ir y, por ejemplo, estar en mi colegio y ver que un profesor que no es cristiano, que capaz que sea ateo, trata mejor a los alumnos que yo, con más amor. Y yo digo, ¿cómo pasa eso? Si es pecador, es esclavo del pecado. ¿Por qué pasa eso? Porque también tiene la imagen de Dios y porque puede reflejar destellos de la gloria de Dios. Por eso que a veces vemos personas que no son cristianas moralmente hasta a veces mejores que nosotros, pero eso no los hace salvos, porque lo que nos hace salvos es la cruz de Jesús. Entonces, bueno, aquí estamos viendo cómo una cosmovisión cristiana nos ayuda a ver cómo desenvolvernos. Entonces, querido hermano, mira, hay un concepto aquí que lo voy a pasar muy por encimita porque es profundo y daría para más, pero que es de algunas corrientes teológicas cristianas que le llaman la gracia común. ¿Qué quieren decir esto? Que toda verdad es verdad de Dios. Estoy resumiéndolo, ¿ya? Si alguien dice 2 más 2 es 4, es una verdad y es una verdad de Dios. Pero, por ejemplo, también tengo un compañero que es ateo y que en muchas cosas pensamos parecido. Es cierto, él tiene una alta moralidad. Entonces, cuando él dice que, por ejemplo, está bien, no sé, vivir en castidad a pesar de que sea ateo, está diciendo una verdad de Dios. Mucha gente sin llegar a ser cristiano, por solo hecho de observar la naturaleza, de sentido común o por la ley que también dice Romanos que está escrita en nuestros corazones, llegan a conclusiones correctas. Hay otros que por supuesto por el pecado llegan a conclusiones sumamente incorrectas. Entonces, pongamos estas 3 cosas en la balanza. La imagen de Dios, que de cada ser humano tiene un valor altísimo y que puede incluso mostrar cualidades heredadas por Dios mejores que las nuestras. Por otro lado, ver que todo está teñido por el pecado y que Dios ha derramado su gracia para el sustento de la creación. Cada uno de nosotros tiene que analizar. Yo sé, por ejemplo, de algunas iglesias que se juntan, por ejemplo, los abogados o diferentes tipos de profesiones. Ya, los abogados. Y analizan esto. A ver, como abogados cristianos, ¿cómo podemos ver la corrupción del pecado en nuestra profesión? Parece que hay harto en esa área, ¿cierto? ¿Y cómo podemos nosotros vivir de otra manera? Como profesores, como personas que trabajan en la salud, como personas que trabajamos en servicio público, ¿qué áreas de nuestra vocación, de nuestro trabajo, están específicamente teñidas por corrupción y pecado? ¿Cómo? ¿Cuáles? ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos de otra manera? Ya para ir terminando, creo, querido hermano, que la vocación del cristiano en acción, nuestras vidas como trabajadores, profesionales o lo que seamos, tiene que estar, escúchame bien hermano, si esto se lo lleva a usted en su corazón y en su cabeza, sería quizás lo más relevante, de ciertas hartas cosas relevantes obviamente. Un cristiano debiese caracterizarse por, en su trabajo, la excelencia, responsabilidad y un carácter distintivamente cristiano que lo voy a hablar ahora.
Una vez escuché a un profesor que decía que años atrás la gente buscaba contratar evangélicos porque sabía que eran honrados. Yo ya no sé si eso pasa. Años atrás decían, oye, este es canuto, buena, no se va a robar nada, así que, buena. Y no solamente que no tengamos, ¿cierto?, una honradez grande, sino que excelencia en lo que hacemos. ¿Por qué excelencia? Porque no lo hacemos para el jefe, pues, hermano. No lo hacemos ni siquiera para llevar el sustento a nuestro hogar. Lo hacemos para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Por eso debemos hacerlo con excelencia. Nosotros no somos espinitas que hacemos las cosas bien para que nos vea el jefe. Da lo mismo. Yo lo hago porque mi Dios me ve. Y dije, un carácter distintivamente cristiano. Yo creo que en cada área, nosotros, en cada área, en lo que usted se dedique, usted puede ser ahí alguien que lo haga de excelencia, que lo haga para la gloria de Dios, con responsabilidad y con un distintivo cristiano. Dentro de muchos, ¿qué distintivos cristianos hay? La compasión. ¿Usted vive con compasión en su trabajo? Si usted ve a alguien que está llorando, alguien que está triste, dice, oh, tengo mucha pega atrasando, no voy a pescar. O voy a ir y le voy a decir a mi compañero, quizás aunque me caiga mal, ¿te puedo ayudar en algo? A los estudiantes que tenemos, los profesores que a veces queremos, ¿cierto? Cuando lo anotamos así, cargamos el lápiz en el libro, porque a veces, ¿cierto? Este año me han tratado, me han dicho garabatos bien feos. ¿Cómo tratarles? ¿Pagar mal por mal? Si me la hizo, le pongo un rojo. ¿O tratarlos con compasión? Porque quizás veo más allá, veo quizás que sus padres han estado ausentes, veo que ha estado rodeado de males y que con mi trato de amor puedo hacer una diferencia. Ya, sellos distintivamente cristianos: compasión, santidad, amor. ¿Usted lleva a su trabajo el amor de Cristo? El sacrificio. El sacrificio, porque ¿qué es lo que hace? ¿Cuál es la ley hoy en día? No es el sacrificio, es la competencia. La máxima hoy en los trabajos es arreglarse los bigotes, es crecer lo más posible para obtener dinero y pise a quien pise. Pero el sacrificio es, quizá yo debo menguar para que otro crezca. Pagar buenos sueldos. Quizás, ¿cierto?, para los que acá tengan la oportunidad y tengan alguna empresa, un cristiano que ama a su prójimo como a sí mismo. Si yo amo a alguien como a mí mismo, debería pagar un buen sueldo. En nuestros trabajos, hermanos, debemos servir a las personas y, como último, testificar de Cristo. Hermano, muchas veces los adolescentes, los jóvenes soñábamos con servir al Señor. Pero imagínense si todos fuéramos pastores a tiempo completo. ¿Quién está allá afuera? ¿Quién está en la banca? ¿Quién está ahí quizás en los hospitales? ¿Quién lleva el reino de Dios allá? Usted, hermano. Y en ese lugar tenemos el gran llamado de hablar del Evangelio de Jesucristo.
de hablar del Cristo que murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día. Ese es un tema tan importante, pero que obviamente no lo voy a desarrollar ahora. Pero quiero tocar, solamente hablar lo siguiente. ¿Sabe qué? Muchas veces pensamos, porque el Evangelio es un contenido específico, es la muerte de Jesús por nuestros pecados, es la venida de Jesús a la tierra. Pero hay algo súper importante que tiene que ocurrir también. A veces pensamos que evangelizar es invitar a alguien a la iglesia. Piense cómo evangelizaban en la iglesia primitiva después de que Nerón trajo una persecución tremenda. ¿Cómo se congregaban? Acuérdense que los cristianos los mataban, los prendían como antorchas humanas. ¿Alguien iba a querer ser de esa religión donde los prendían como antorchas? ¿Saben qué? Frente a la brutal persecución, el cristianismo crecía y se expandía como pólvora. ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba? Que frente a tal persecución, la gente no invitaba mucho a la gente a la iglesia porque hacían las reuniones a puertas cerradas, ¿cierto? En lugares de difícil acceso, porque estaban bajo persecución. Y solo entraban los que eran verdaderos creyentes, porque podía entrar a alguien que después llegara y hablara a Roma y, los mataban. Pero ¿cómo crecía tanto el Evangelio, la iglesia? ¿Qué pasaba? Bueno, sabemos el empoderamiento del Espíritu Santo, sabemos cómo el Espíritu Santo los dotó, los capacitó. Pero en alusión a lo que hemos estado viendo hoy de nuestra vocación en acción, leí una vez un fragmento que hablaba de que algo que resultó muy potente para la antigua Roma, que hizo que el cristianismo siguiera avanzando, era la forma tan tremendamente atractiva de vida de los primeros creyentes. Su vida en la sociedad era tan radicalmente diferente y atractiva en el sentido de mostrar compasión, mostrar amor, ayudar al enemigo, que eso fue una de las grandes imanes para que la gente llegara a Cristo. En medio de tremenda persecución. Querido hermano, analicemos con lupa las cosas que hacemos en nuestro trabajo para ver si realmente estamos obrando bien. Pero no solamente eso, estemos llenos del Espíritu Santo para que el Señor nos use en nuestros trabajos, en mostrar amor, compasión, respeto. Vivamos distintivamente como cristianos, siendo lo que usted sea, el oficio que tenga. No sea un carpintero más, no sea un plomero más, no sea un ingeniero más, sea un ingeniero lleno de la presencia de Dios, que vive para la gloria de Dios y que no solamente va a ganar dinero, sino que usted también quiere bendecir a otros, servir a otros y, por supuesto, hablar de Cristo. Pónganse de pie, hermano, y vamos a orar. Señor amado, sabemos que tu venida está tan pronta. Jesús, queremos ser testigos tuyos. Queremos andar como tú anduviste. Ayúdanos a no tener una vida religiosa de cultos dominicales, sino que tu evangelio, tu palabra, Señor, llene cada átomo de nuestra vida, cada centímetro de nuestra vida, de nuestras horas. Perdónanos cuando en los trabajos quizás hemos sido irresponsables. Perdónanos cuando no nos hemos esforzado por la excelencia. Perdónanos cuando nuestras motivaciones han sido las de todo el mundo, un ascenso. Perdónanos cuando nuestra motivación ha sido solo el dinero y no servir a los demás, no
ser un eslabón en cómo tú sostienes la creación, no en hacer todo para tu gloria. Bendito Señor. Te pido, Señor, que tu evangelio, tu Santo Espíritu y tu palabra inunden toda nuestra vida, oh Señor, y nos lleven, Señor, a tomar decisiones radicales muchas veces, pero queremos, Señor, ser luz, ser testigos fieles de ti, Señor. Señor, te pido por cada hermano, Señor. Quizás los que estén en trabajo, que encuentren tremendamente aburridos, que quizás les deprime, quizás los que están teniendo problemas en su trabajo, con sus jefes, quizás, Señor, los que están trabajando sin motivación o quizás con valores equivocados de este mundo. Señor, te pido que nos transformes, te pido que nos cambies, te pido, Señor, que tu Santo Espíritu nos moldee a la imagen de Cristo y podamos vivir cada centímetro de nuestra vida para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén.